doctora. ¿Qué tal? Gracias por tenerme aquí. Sí, podemos hablar de varios grupos de alto riesgo. Primero nos vamos a ir con las edades. Las edades de mayor riesgo que están, ¿verdad?, asociadas a complicaciones con enfermedades respiratorias son los grupos extremos de la edad, como las personas mayores de 65 años o más, los menores de 5 años, especialmente los menores de 2 años. Si nos vamos por condiciones, están los pacientes diabéticos, los pacientes con enfermedad cardíaca o del corazón, los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen padecimiento de los pulmones, ya sean asmáticos, ya sean COPD, que tengan enfisema, que fumen, que tengan enfermedad obstructiva del pulmón por cualquier otra razón. También los pacientes que tienen condiciones del sistema ¿Cuáles son? inmunológico Ah, debilitante, como lo es esto, HIV, pacientes de cáncer, de quimioterapia, y también lo pueden ser los pacientes obesos, sobre todo los que definimos en medicina, los obesos clase 3, y ciertos estados como son las mujeres embarazadas o los pacientes de 19 años que tengan que usar aspirina, por ejemplo, por enfermedades cardíacas. bien. ¿Cuáles son los riesgos de las infecciones respiratorias? Sí, pues están varias, ¿verdad? Los riesgos. Entre ellas pueden haber, si son enfermedades respiratorias por virus, pues pueden haber, por ejemplo, pulmonías virales, y estas pulmonías virales a su vez se pueden sobreinfectar con bacterias y entonces desarrollar pulmonía bacteriana. El problema de esto es que pueden desarrollar los pacientes una inflamación severa del pulmón, que se conoce de las siglas en inglés como ARDS, que eso nos puede llevar a una ventilación mecánica y una estadía prolongada. Una ventilación mecánica es un aparato que nos ayuda a respirar. También se han visto otras complicaciones neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome de debilidad que empieza desde las piernas y va ascendiendo, y puede llegar a ascender, que puede afectar hasta los músculos de la respiración, debilitándose tanto que también podemos llegar a necesitar asistencia de una máquina para respirar. También se ha visto mielitis, que mielitis son diferentes inflamaciones del sistema nervioso central, meningitis aséptica, que la meningitis aséptica es una meningitis que no está dada por bacterias, pero Ujú. las manifestaciones pueden ser la misma: dolor de cabeza, inquietud, irritación de, ¿verdad?, del cuello. También puede haber una inflamación del cerebro, que es encefalitis, y pueden haber manifestaciones cardíacas. Por ejemplo, una inflamación del corazón, que se llama miocardio, o de las capas que, ¿verdad?, recubren al corazón, que se llaman pericardio, pericarditis. Y también podemos tener, y se ha visto directamente proporcionar en el caso de la influenza, infartos al miocardio relacionados con una infección aguda de influenza, entre otras, ¿verdad? Porque podemos llegar a tener otras manifestaciones no tan comunes. Esto de las enfermedades respiratorias ha empezado a hablarse sobre ello. Yo diría, yo sé que siempre han existido, pero como que he empezado a hablarlo y es ahora, porque muchas personas que conozco tienen una enfermedad respiratoria. Entonces yo me pregunto, ¿habrá alguna manera de detectarlo aún más temprano para evitar las complicaciones? ¿O habrá algún tipo de vacuna, verdad, para prevenir esta infección? Sí, excelente pregunta. Casi todas estas enfermedades infectocontagiosas respiratorias, sobre todo que tienen mayor incidencia ahora en los meses de otoño e invierno, son prevenibles en su mayoría a través de la vacunación, ¿verdad? Y la vacunación es una herramienta de prevención primaria para que no nos infectemos con estos virus, como son la influenza, el RSV, la tosferina, el COVID-19, ¿verdad? Entre otros virus. Esto, y nos las tenemos que poner, ¿verdad? Claro está, para que podamos evitar contagiarnos, que el contagio es evitar enfermarnos a través de las gotas aéreas, ya sean las gotas pequeñas o las gotas grandes que viajen a través de un estornudo de persona a persona, o en el contacto de superficies contaminadas por ese estornudo de esa persona. Ujú. Esto, y si no podemos
evitar el contagio porque las vacunas a veces no son 100%, ¿verdad? Efectiva, llegan a una efectividad a lo mejor de un 75%, cada cual la puede tener diferente. Puede ser que me dé el virus, pero, o esa afección respiratoria, pero al tener ya una vacuna, unas defensas preformadas en mi organismo, tengo unos soldados, esos soldados me pueden proteger de esa enfermedad mucho mejor, porque una vez, ya sea la influenza, el RSV, el COVID, el estreptococo neumonía, la toferrina, pueden reconocer a esa bacteria o a ese virus y rápidamente producir esos anticuerpos o esos soldados que nos defienden. Así que los síntomas van a ser mucho menores y las complicaciones van a ser mucho menores, sobre todo en los adultos mayores o en los niños menores de 5 años que acabamos de hablar, que son los que están más a riesgo, o cualquiera de las poblaciones que mencionamos a riesgo. Otra cosa bien bonita que vamos a conseguir a través de la vacunación es poder proteger a aquellas personas que tienen una contraindicación absoluta de vacunarse, como lo son las personas que tienen el sistema inmunológico tan comprometido que no se pueden vacunar. Así que si todos nos vacunamos, protegemos a esas personas que lamentablemente no lo pueden hacer, y le damos ese regalo a ellos. O sea, nos protegemos a nosotros y podemos proteger a esas personas. En el caso de la mujer embarazada, ¿verdad? Hago también esta comparación. La mujer embarazada es bien importante que se vacune por ella misma y porque los bebés de menos de 6 meses, en el caso de influenza, en el caso del RSV, no se pueden vacunar, ¿verdad? Bebés menores de 6 meses. Así que si tu mujer embarazada te vacunas, le vas a pasar esos anticuerpos a bebé y ya nace un bebé que tiene unos anticuerpos en contra de unas enfermedades reconocidas y que estamos ahora en la incidencia pico, ¿verdad? De transmisión. Sí, y de hecho, la importancia de la vacunación hay que tomarlo bien, bien en serio, porque yo conozco personas bien mayores que dicen, bueno, a mí nunca me dio COVID y da la casualidad que ahora le dio, pero le dio bien leve. Sí, ¿Qué hubiese pasado si no hubiese tenido la vacuna? Entonces, todas esas personas sí, pues, tenemos que protegerlos. Y por correcto. experiencia, ¿no? De un familiar que le dio COVID a los 80 y pico de años y gracias a Dios lo superó, pero Sí, realmente es un riesgo, es un riesgo. sí. Entonces, doctora, ya sabemos la importancia, obviamente, de la prevención de las enfermedades respiratorias. ¿Estas enfermedades respiratorias pueden repetir constantemente todos los años a la misma persona o una vez te da, ya estás inmune? Ok. En el caso de la influenza, ¿verdad? Para irnos con ejemplos específicos, Sí. este virus tiene la particularidad de que cada año en su cajita, en su cápside, va a cambiar unas proteínas, unas estructuras. Así que esta vacuna es efectiva solamente por un año, ¿ok? Porque como ella cambia, pues cada año se tiene que diseñar una sola vacuna, ¿verdad? Una vacuna, disculpen, para protegernos para ese cambio que hizo cada año el virus. ¿Ok? Claro. Así que es una vacuna que nos va a durar un año y cada año, con cada temporada, que empieza más o menos a partir de agosto, nos tenemos que vacunar. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de la tosferina o la bordetella pertussis, esto nos vacunan desde pequeño, ¿verdad? Nos las ponen desde pequeño a la serie de vacunación, pero se supone que cada 10 años nos pongamos un refuerzo, que ese refuerzo junto que viene con la famosa vacuna del tétanos, ¿verdad? Son las vacunas que se dan juntas. ¿Por qué? Porque se estima que a los 10 años vamos perdiendo esa inmunidad que habíamos producido. Así que esa vacuna nos las ponemos de pequeño y luego que terminamos nuestra serie de vacunación más o menos como a los 14 años, 11 o 14, nos las tenemos que poner cada 10 años hasta nuestra edad adultez. Así que tenemos que practicar esa medicina primaria porque muchas veces cuántos de nosotros o cuántos de nuestros abuelitos se han puesto refuerzo de esas dos vacunas. Por ejemplo, en el caso de la vacuna del estreptococo neumonía, que es una bacteria que produce una afección respiratoria, una pulmonía bacteriana, que puede llegar a ser severa. Esta vacuna, algunas personas con que nos pongamos una de ellas o dos de ellas una vez es suficiente, pero hay poblaciones específicas como las que tienen el sistema inmunológico afectado o los pacientes que no tienen el paso, es necesario que tengan refuerzo
de una de ellas por lo menos cada 5 años. ¿Ok? Así que puede ser que a través de la vacunación tengamos ¿verdad? Una protección bastante prolongada. Pero, por ejemplo, en el caso que nos dé influenza y nos puede volver a dar en la siguiente temporada. Peor aún, en el caso de influenza, si decidimos no vacunarnos por cualquier otra razón, tenemos 4 oportunidades para que nos dé influenza, con cada temporada, porque está la influenza A, la influenza B, la H1N1 y la H2N3. Así que, ¿verdad? Tenemos 4 oportunidades que nos dé la La influenza enfermedad. y no tenemos protección para toda la vida, como en el caso de otras enfermedades. Por ejemplo, en sarampión, sí podríamos llegar a tener, ¿verdad? Protección ¿verdad? Permanente, a menos que nos Claro. borre nuestro sistema inmunológico con un trasplante de médula ósea. Esos son casos bien aislados. En el caso de la varicela también nos puede dar protección ¿verdad? Permanente, aunque se nos puede reactivar como varicela zóster o culebrilla, pero todo va a depender de la Claro. bacteria y el virus, pero ¿verdad? Una de las más que nos preocupa es la que menciona influenza, que es así, tenemos 4 oportunidades cada año, así que por eso está la importancia de la vacunación y la De la prevención. vacunación. Y es bien sencillo, porque usted no lo pone en el calendario y simplemente hace un hábito de vacunación todos los años para evitar enfermedades y complicaciones en el futuro. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer conversar con usted y será hasta entonces, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, que estén bien y en salud. Toma el control de tu salud con vihealthpr.com y síguenos en nuestras redes sociales.